En este caso, entonces tenemos los intervalos A que van de -2 a 7 y el intervalo B que va de 3 a 9. Lo primero que vamos a hacer entonces es ubicarlos en la recta numérica y después trabajar con la unión y la intersección en cada caso, ¿sí? Vamos a empezar a graficar el primer intervalo, que es el que va de -2 a 7, que es el A. Acuérdense primero entre paréntesis en el -2, que no lo incluye, y en el 7 cerramos con un corchete que implicaba que lo incluía. Por lo tanto, marcamos el intervalo, que en este caso va de -2 a 7. Ahora, con el color rojo vamos a hacer el intervalo que va de 3 a 9, que en este caso tiene un 3 paréntesis hasta el 9, y de esa manera señalamos el intervalo. Ahora, para determinar cuál es la unión y cuál es la intersección, cuáles son los intervalos que corresponden a cada uno, bueno, simplemente tengo que mirar, ¿sí? La recta numérica, y si vamos a trabajar con la unión, ¿sí? La idea es tomar a todos los números, ¿sí? Tanto que estén en el intervalo A como estén en el intervalo B, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan, tenemos desde acá, ¿sí? Que está a la altura del 2, y toda la recta que estoy marcando tiene números que pertenecen al primer o al segundo intervalo, que culmina en el 9. Por lo tanto, todos los números que estén dentro de esa recta imaginaria que ponemos, ¿sí? Son los que van a estar dentro del intervalo unión, que en nuestro caso va a ser el que va de Menos 2. 2 punto y coma hasta el 9, y como el 9 está entre corchetes, o tiene un corchete mejor dicho, lo ponemos y lo colocamos con el corchete. Y ese es el intervalo unión, ¿sí? De esa recta. En el caso de la intersección se puede ver claramente que es el intervalo donde están a la vez los números de A y de B. Se puede ver en este caso en el dibujito, como lo marcamos, donde se cruzan, en este caso, los dos. Entonces, en este caso iría del 3 hasta el 7, ¿sí? Por lo tanto, el intervalo intersección tendría inicio en el 3, como uno de los extremos el 3, que no lo incluye, porque fíjense que hay un paréntesis, punto y coma, y su otro extremo va a ser el 7, que va a tener un corchete porque sí lo incluye, ¿sí? Como se puede ver ahí. Otro ejemplo podría ser el siguiente. El intervalo A de -6 a -1, vamos a marcarlo, ¿sí? El -6 que no lo incluye y el -1 que sí. Entonces, acá lo tenemos. Marcamos el intervalo en la recta numérica. Perfecto. Vamos con el color rojo ahora al intervalo 2, 5, que incluye a sus extremos 2, 5, que los incluye, por lo tanto, ponemos los corchetes y ahí está. Ahora, fíjense que quedó algo diferente a lo que vimos antes, ¿sí? Porque es como que los intervalos quedan separados, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué? Porque acaba de haber una complicación cuando hagamos una de las dos operaciones, la unión o la intersección. Vamos a ver cuál. Dijimos que cuando trabajábamos con la unión, tomábamos todos los valores, ¿sí? De los intervalos, ya sean que estén en el A
o que estén en el B, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros notamos, los valores que están en el A son los que están desde el -6 hasta el -1, ¿sí? Y además, en el caso de los que están en el B, son los que están en el 2 y los que están en el 5. Pero como lo que yo estoy haciendo es uniendo los valores, ¿sí? Entonces voy a tomarlos a todos. ¿Cómo se expresa eso en la unión? Si son dos intervalos diferentes, bueno, de la siguiente manera. Voy a escribir el primer intervalo, que es el que va de -6, punto y coma, -1, incluido. Y le voy a colocar la U de unión, ¿sí? Y ahora el otro intervalo, que iría de 2, punto y coma, 5. Cierro con el corchete y ese es el intervalo que indica la unión, ¿sí? De esos dos intervalos, ¿sí? Sencillamente lo que hicimos fue poner el simbolito de unión entre los intervalos A y B. Ahora, fijémonos qué pasa con la intersección. Nosotros habíamos dicho que la intersección eran aquellos valores que tenían en común tanto el intervalo A como el intervalo B. Como acá los dos intervalos están separados, no podemos decir que hay elementos, ¿sí? Que sean comunes a esos dos conjuntos. Por lo tanto, en este caso, el conjunto que le corresponde a esa intersección es el conjunto vacío, que se expresa de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay elementos, ¿sí? Que estén tanto en A como en B. Sencillamente por eso. Y se expresa de esa manera, como el conjunto vacío. Ahora bien, una vez que vimos los tipos de intervalos, ¿sí? Y además vimos la unión y la intersección, lo que vamos a hacer es la resolución de inecuaciones, de manera analítica y de manera gráfica. Eh, la resolución de inecuaciones es muy parecida a la resolución de ecuaciones, ¿sí? Es decir, a la hora de despejar, por ejemplo, la variable x, donde pasábamos todos los términos que tienen x de un lado y los números del otro, acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Solo que, obviamente, lo único que varía es que ya deja de ser una igualdad y es una desigualdad, como habíamos dicho, ¿sí? Porque tienen en ese caso el simbolito de menor, ¿no? Simplemente cambia en eso. Pero la resolución es la misma. Entonces vamos a ir haciéndolo. Vamos a pasar los términos que tienen x para la izquierda. En este caso voy a poner 7x y el 2x que está sumando pasaría restando. Está ahí igual. Obviamente voy a poner el símbolo que está, no voy a poner el igual porque no es una ecuación, ¿sí? Y los números hacia el otro lado. Es decir, el -10 que ya estaba, lo sigo dejando ahí. Y el +5 que está sumando, pasaría restando. Entonces, fíjense, me queda 7x menos 2x, ¿sí? Que es 5x menor, y -10 menos 5, que es -15. Luego, para despejar la x, claramente el 5 está multiplicando a esa x, va a pasar dividiendo de la manera que hacemos siempre, conservando ese simbolito menor. Y en este caso me queda -15 dividido 5. Y finalmente me queda que x menores a -3. Bien, esta es la solución de la inecuación. Si ustedes se fijan, la solución es un conjunto, es un intervalo, ¿sí?
que en este caso nos señala todos los valores que son menores a -3. Es decir, nosotros podemos escribir la solución, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es marcarlo gráficamente, ya que tenemos la recta numérica ahí, y después vamos a escribir la solución. Entonces, el resultado nos dice todos los valores x, o todos los números x que sean menores a -3. Por lo tanto, voy a ubicarme en el -3, ¿sí? Y voy a ir, obviamente, para el lado de la izquierda, porque son los menores, colocando en el -3 un paréntesis. Acuérdense bien porque estoy hablando de menor, es decir, que no lo incluye. Por lo tanto, vamos a marcar todos los valores menores a -3. Acuérdense que esto seguía hasta dónde, hasta el menos infinito claramente, ¿sí? Y para expresar el intervalo solución, lo que tomábamos era, en este caso que va de menos infinito, punto y coma, a -3, entre paréntesis, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque no incluye al -3. Por lo tanto, ese sería el intervalo solución de esta inecuación. ¿M? Y esa es la solución gráfica, ¿sí? La de la recta numérica. Ahora, veamos qué ocurre en el caso, ¿sí? En el que cuando yo voy a resolver una inecuación, la variable x, la letra x, en este caso, está multiplicada por un número negativo, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Si vamos al segundo ejemplo que aparece acá, fíjense, acá dice menos 12 por x. O sea que la x está multiplicada por un número negativo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene de raro, entre comillas, esto, ¿sí? Y cómo se resuelve. Fíjense que lo que yo puse ahí dice, si se multiplica a la x por un número negativo, como en ese caso por -12, ¿sí? Dice, se debe invertir el símbolo. Cuando yo hablo de símbolo, me estoy refiriendo a el símbolo de la desigualdad, ¿sí? O sea, el símbolo del medio de la inecuación. En ese caso que sería menor. ¿Mm? Ahora, dice, si es menor, estoy leyendo el primero. Si es menor, entonces se convierte en mayor. Fíjense que ahí invertí los símbolos. Y el otro, el segundo, dice, si es menor o igual, entonces se convierte en mayor o igual. Se invierte de nuevo el símbolo. Y ahora vamos a ver eso por qué, ¿sí? Vamos a empezar a resolverla primero a la primera inecuación, la que dice número 2, y después vamos con la número 3. Pero vamos a resolverla y tener en cuenta esta propiedad que nos habla la desigualdad. Entonces, comenzando, lo que tengo que hacer es pasar, dejar las x de un lado y los números del otro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si yo dejo a menos 12x del mismo lado, esto me quedaría menos 12x y el más 1 que está sumando pasaría restando. Entonces me queda menos 12x menor a menos 11 menos 1. ¿Sí? Luego vamos a hacer esa cuentita. Que me queda menos 12x menor a menos 12. A ver, acá viene el momento en el que yo tengo que pasar el menos 12 que está multiplicando dividiendo. ¿Sí? Que está multiplicando a la x dividiendo. Y lo que el enunciado arriba me decía era que si vas a pasar a un número que está multiplicando a x, que es negativo, dividiendo,
entonces invertí el símbolo. A ver, en pocas palabras, lo que esto me estaría diciendo es esto. Yo voy a pasar ahora el menos 12 que estaba al lado de la x multiplicando, dividiendo. Pero si yo tengo que pasarlo, voy a tener que invertir el símbolo. Eso es lo que me dice. Es decir, me quedaría menos 12 dividido 12. Ahí ya lo pasé. Pero como es negativo el que yo pasé, le tengo que invertir el símbolo. Eso ocurre porque si yo no invierto el símbolo, ¿sí? La desigualdad no deja de ser válida. ¿Mm? Ahora podemos hacer un ejemplo después de resolver el 3 para que lo podamos ver mejor. ¿Sí? Eh, en este caso, si yo hago la cuentita, me quedaría x mayores a 1. Esta sería la solución, un intervalo solución, ¿sí? De la inecuación. Fíjense que el único paso que acá cambia, ¿sí? Es este de acá. Es el momento en el que yo paso el menos 12 que está multiplicando dividiendo. ¿M? Y lo que hice fue cambiar el símbolo, ¿sí? Invertirlo. ¿Estamos? Entonces me quedó todos los valores de x mayores a 1. Entonces si yo lo quiero graficar, me voy a ubicar en el 1, ¿sí? Acuérdense ustedes, y voy a ir a todos los mayores, o sea, para el lado del más infinito. Obviamente con un paréntesis porque no lo está incluyendo. Entonces voy hacia allá. Obviamente esto sigue hasta más infinito. Más infinito. Bien. Por lo tanto, el intervalo solución va a ser el que va de 1 a más infinito. 1, punto y coma, más infinito. Perfecto. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo más que tenga que ver con esto de la resolución de inecuaciones donde se invierte el signo, el símbolo. Vamos a hacer el 3. Vamos a pasar a las x del lado izquierdo. Voy a colocar como menos 7x y el 2x que está sumando pasaría restando como menos 2x menor o igual, dice acá. Y del otro lado me quedó el 1 y el menos 11 que está restando pasaría sumando. 1 más 11. ¿Sí? Fíjense, me queda menos 7 menos 2, que en este caso es menos 9x. Y ahí ya me quedó la x, ¿no? Con un número multiplicado negativo, que es el menos 9. ¿Está? Que ahí viene este temita de la trampa esta, entre comillas, ¿no? Que no me tengo que olvidar de invertir. Y 1 más 11, que es 12. Bien. Ahora, acá viene, ¿sí? Como el menos 9 que está multiplicando a la x tiene que pasar dividiendo hacia el otro lado y es negativo, entonces lo que voy a hacer es invertir el símbolo, ¿sí? De la desigualdad, que en este caso me quedaría mayor o igual. Entonces me quedaría la x de este lado, ¿m? Y me quedaría 12 dividido menos 9 o 12 sobre menos 9, como ustedes quieran. Lo vamos a hacer si quieren el número decimal para poder graficarlo bien. Y esto me quedaría x mayores o iguales a menos 1,3 periódico. ¿Sí? Esta sería la resolución de la segunda inecuación.
Me dice todos los x mayores o iguales a menos 1,3 periódico. Para poder graficar esto, bueno, básicamente es lo mismo, solo que ahora tengo que eh, pararme en menos 1,3 periódico, que vamos a hacer una aproximación, ¿sí? Fíjense, ahí tengo, está entre 0, el menos 1 y el menos 2. Bueno, va a estar entre menos 1 y menos 2 y más cerquita del menos 1. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? ¿Mm? Como dice x mayores o iguales, entonces yo tengo que usar corchete, ¿sí? Porque lo estoy incluyendo. Entonces, desde ahí voy todo hacia el más infinito, porque son mayores o iguales, ¿sí? Hacia el más infinito. Por lo tanto, el conjunto solución sería el que está entre menos 1,3 periódico, punto y coma, más infinito. Y ahí tengo el conjunto solución del ejemplo número 3 de la inecuación. ¿Sí?